En el vasto universo de los mitos y leyendas, pocos nombres resuenan con tanta fuerza como el de Odiseo, el rey de Ítaca. Su figura es emblemática no solo por su valentía en la guerra de Troya, sino también por algo aún más profundo, su capacidad para superar los desafíos más inverosímiles con astucia, resiliencia y una voluntad inquebrantable de volver a casa. Odiseo no es un héroe común, es el reflejo de las luchas y esperanzas de cada uno de nosotros. Al terminar la guerra, cuando Troya finalmente cayó, podría haberse pensado que su tarea estaba cumplida. Pero su verdadero viaje, el que lo pondría a prueba en todos los aspectos, apenas comenzaba. Su viaje de regreso a Ítaca simboliza algo que todos vivimos de alguna forma, el anhelo de alcanzar una meta importante, el deseo de superar obstáculos para encontrar aquello que nos da sentido y propósito. Odiseo no lucha solo por regresar a un lugar físico, sino por recuperar la vida y el rol que dejó atrás, enfrentándose a pruebas que lo desafiarán y moldearán hasta en lo más profundo. Cada puerto en el que desembarca, cada isla que explora, y cada enemigo que enfrenta son reflejos de los retos que aparecen cuando alguien persigue un sueño o intenta reconstruir su vida. Así, Odiseo emprende su camino de regreso con la certeza de que será largo y complicado, pero sin imaginar que las pruebas que lo esperan irán mucho más allá de lo físico. En su trayecto, se enfrentará a decisiones cruciales, a dilemas éticos y a enemigos que no solo probarán su fuerza, sino su capacidad de mantenerse firme a sus principios y a su propósito. Odiseo representa, entonces, a ese héroe interno que todos llevamos dentro, ese que se levanta cada vez que la vida se torna desafiante. Con cada paso que dé en su regreso, veremos que la historia de este héroe no es solo una aventura, sino una guía de aprendizaje. La travesía de Odiseo pronto se tiñe de oscuridad y peligro cuando él y sus hombres terminan prisioneros en la temible cueva de Polifemo, un cíclope de fuerza descomunal e inteligencia limitada. Este encuentro no es solo un desvío en su camino de regreso a Ítaca, representa una de las pruebas más decisivas de su viaje, una que pondrá a prueba la astucia y la capacidad de Odiseo para sobrevivir en las circunstancias más adversas. Encerrados en una cueva cuya única entrada está bloqueada por una roca inmensa que ningún mortal podría mover, Odiseo y sus compañeros se ven atrapados bajo la constante amenaza del despiadado gigante. Polifemo no muestra piedad, tratándolos como meros juguetes y devorando a algunos de sus hombres en una escena que hiere profundamente a Odiseo, quien teme por la vida de todos. Enfrentado a semejante enemigo, cualquier intento de fuerza bruta sería un suicidio. Pero Odiseo, lejos de dejarse llevar por el pánico, recuerda una verdad esencial: no siempre es la fuerza física lo que decide una batalla. Armado únicamente con su ingenio y una férrea determinación, comienza a tramar un plan audaz para engañar al cíclope y convertir su brutalidad en su propia debilidad. Primero, logra ganarse la confianza de Polifemo ofreciéndole vino y diciéndole que su nombre es Nadie, creando una falsa identidad que será clave en su estrategia. Cuando el gigante cae en un sueño profundo, Odiseo aprovecha el momento, junto a sus hombres, ciega al cíclope con una estaca afilada, neutralizando el peligro con astucia. Pero la verdadera maestría de Odiseo se revela al amanecer. Sabiendo que Polifemo intentará capturar a cualquiera que intente escapar, Odiseo elabora una última estrategia. Él y sus hombres se esconden bajo las ovejas del cíclope, burlando la vigilancia del gigante y logrando una salida segura de la cueva. Esta ingeniosa maniobra no solo salva a los hombres restantes, sino que demuestra que la inteligencia y la creatividad pueden ser las armas más efectivas frente a desafíos aparentemente invencibles. El encuentro con Polifemo nos deja una enseñanza clara: en la vida, los obstáculos más temibles no siempre se pueden enfrentar de manera frontal. A veces, cuando la fuerza no es suficiente, la clave está en emplear la astucia, en pensar de forma creativa y en convertir las debilidades en nuestras mayores fortalezas. La travesía de Odiseo continúa en aguas peligrosas, y pronto enfrenta una de las pruebas más sutiles y desafiantes: las tentaciones, capaces de desviar hasta al más valiente. La primera de estas pruebas se presenta cuando su barco se aproxima al irresistible canto de las sirenas, criaturas cuya melodía cautivadora y belleza atraen a los marineros a su perdición. Aquellos que sucumben a su hechizo solo encuentran ruina y destrucción. Pero Odiseo, siempre consciente de sus propias limitaciones y de la influencia mortal de las sirenas, demuestra una vez más su sabiduría y templanza. Ordena a sus hombres que se tapen los oídos con cera para no escuchar el canto y les pide que lo aten al mástil del barco, así él mismo podrá escuchar la melodía sin caer bajo su encanto.
Atado y sin libertad de movimiento, Odiseo convierte el autocontrol en un acto literal, resistiendo con todo su ser la tentación de desviarse del curso hacia su objetivo final. Sin embargo, las pruebas de autocontrol no terminan ahí. Más adelante, en la isla de Ería, Odiseo y su tripulación encuentran a Circe, la hechicera. Circe les ofrece placeres y comodidades tentadoras que podrían llevarlos a olvidar su misión de regresar a casa. La hechicera convierte a varios de sus hombres en cerdos, transformándolos en reflejos de sus impulsos básicos y recordándoles los peligros de entregarse sin reservas al placer y la indulgencia. Pero Odiseo, con su astucia y el consejo del dios Hermes, logra dominar la situación y rescatar a sus hombres, enfrentando con firmeza la tentación de rendirse a las comodidades de Circe. En este episodio, reafirma su determinación de no perder de vista su propósito, regresar a Ítaca y reunirse con su familia, demostrando que la verdadera fortaleza radica en resistir las promesas de satisfacción inmediata que nos alejan de nuestro destino. A través de estos encuentros, Odiseo demuestra la inmensa importancia de la templanza y el autocontrol. En nuestro propio camino, las distracciones y los deseos nos acechan, y pueden desviarnos de nuestras metas más importantes. Las tentaciones siempre estarán presentes, disfrazadas de promesas de felicidad inmediata o alivio de nuestras cargas, pero el verdadero valor está en recordar nuestro propósito y resistir aquello que nos aparta de él. Odiseo nos enseña que el control de uno mismo es una herramienta crucial para mantenerse en el camino y que la fuerza de voluntad puede ser el escudo que protege nuestros sueños y objetivos, ayudándonos a navegar entre los cantos seductores de nuestras propias sirenas. En el curso de su viaje, Odiseo llega a la isla de Calipso, donde enfrenta una prueba de paciencia y resiliencia que, aunque carente de peligros inmediatos, amenaza con apagar su esperanza y desviarlo de su propósito. Calipso, una ninfa de gran belleza y poder, se enamora de él, y con ello nace una nueva tentación, le ofrece una vida de comodidades, sin penurias ni desafíos, e incluso la inmortalidad, si acepta quedarse a su lado para siempre. Pero para Odiseo, ninguna promesa de paz o placer puede reemplazar su verdadero hogar en Ítaca, el lugar donde se encuentra su identidad y propósito más profundo. Así, la isla de Calipso, llena de encanto y promesas de placidez, se convierte en una prisión de deseos cumplidos, al mismo tiempo, en el terreno fértil donde crecen su nostalgia y su fe en el regreso. Durante largos años, Odiseo permanece atrapado, sin poder partir ni ver más allá de las aguas que lo rodean. Cada día despierta con la misma escena frente a él, cada noche, su anhelo por su hogar y su familia se intensifica. En esta prueba, no es la fuerza ni la astucia lo que lo sostiene, sino su férrea determinación y su recuerdo constante de lo que realmente valora. Con el tiempo, incluso la propia Calipso comprende que no logrará apagar en Odiseo el deseo de volver. Su resistencia ante la tentación de un paraíso eterno se convierte en un acto de esperanza pura. Para él, la espera no es resignación, sino una preparación consciente para el momento en que la oportunidad de partir finalmente aparezca y le permita retomar su viaje. Odiseo nos muestra que la resiliencia es el escudo más poderoso ante los tiempos de espera y las promesas engañosas de comodidad, esos momentos en los que el progreso parece imposible y todo invita a la quietud. Su historia nos enseña que, aunque el camino esté bloqueado y el futuro sea incierto, el deseo profundo de alcanzar nuestro propósito es lo que mantiene viva nuestra llama interior. La paciencia, en estos momentos, se convierte en una manifestación de fortaleza y determinación, recordándonos que los verdaderos logros requieren tiempo, resistencia y una fe inquebrantable en aquello que nos da sentido y propósito. Finalmente, tras años de lucha, Odiseo alcanza las costas de Ítaca, su hogar tan anhelado. Pero su viaje aún no ha concluido. Aunque la tierra es familiar, su hogar ha sido invadido por pretendientes que buscan tomar su lugar, aprovechándose de su ausencia para obtener el favor de Penélope y su reino. Esta es la prueba final de Odiseo, una última oportunidad para aplicar todas las lecciones que el viaje le ha enseñado. Odiseo no se precipita, no entra en su casa con violencia ni orgullo. Observa, escucha y planifica, demostrando una paciencia que solo los años de dificultades han forjado en él. Disfrazado, se infiltra en su propio hogar, evaluando la situación, esperando el momento adecuado. Cuando finalmente actúa, lo hace con la precisión y el propósito de quien conoce bien su destino. Odiseo no solo recupera su hogar y su familia, sino que restaura el orden y la justicia en su reino. Así,
La historia de Odiseo culmina no solo con su regreso, sino con la conquista final de su vida y su destino. Su retorno nos deja una enseñanza fundamental: las grandes victorias en la vida no dependen de la fuerza ni del ímpetu, sino de la paciencia y el juicio claro. Odiseo nos recuerda que la verdadera conquista requiere actuar con propósito y en el momento adecuado, sabiendo que la combinación de paciencia, resiliencia y carácter es lo que asegura el regreso triunfante a nuestras metas más profundas. Con esta última lección, Odiseo nos deja una guía para enfrentar las pruebas de nuestra propia vida, recordándonos que el camino hacia el triunfo exige valor, paciencia y la fuerza para mantenernos fieles a nuestro propósito.